Suprema Corte de Justicia de la Nación en la actualidad está dominada por un grupo opositor al gobierno y obviamente aliado a las causas conservadoras, entendiéndose como afines al prianismo, a la derecha y por tanto a la oligarquía que gobernó México durante tantos años, por lo que es claro que la mayoría ahorita en la Corte está más alineada a esa visión del país, afirmó el expresidente de este órgano judicial, Arturo Saldívar, en entrevista con un medio nacional. Aseveró que la Corte claramente ha estado más vinculada o más inclinada a una visión de país y de Estado del pasado, del prianismo, de la oligarquía, de los intereses económicos y de la oposición. Textualmente señaló: no lo estoy diciendo en ningún sentido peyorativo ni de descalificación, simplemente es analizar cuál ha sido la visión de la Corte en estos años en relación con el constitucionalismo mexicano. Recordó que los integrantes de la Corte deben actuar con autonomía, libertad y en pro del pueblo de México, por lo que en el idealismo la Corte no tiene más compromiso que con la Constitución. Sin embargo, se tiene que interpretar y es ahí donde entran los tribunales. Asimismo, Saldívar Lelo de la Rea puntualizó que cuando presidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se invalidaron varias leyes muy importantes de este gobierno y los jueces tomaron muchas decisiones en contra del gobierno de México. Sin embargo, sí se aprobaron varias iniciativas porque cumplían con la ley. Afirmó que se tiene la idea de que el Poder Judicial tiene que ser casi la oposición al gobierno y de que su independencia existe cuando resuelven contra el gobierno y cuando resuelven a favor ya no es independiente. Esto es absolutamente absurdo. Apuntó que cuando fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí tenía una relación cordial con el presidente, una relación institucional de respeto, de confianza e incluso de afecto, pero también es cierto que todos los presidentes de la Corte anteriores incluso eran más cercanos a los presidentes de la República y ahí no se les criticó nunca. ¿Por qué? Porque el poder político, el poder económico, poder mediático y el poder judicial estaban del mismo lado. Cuando la Corte antes de mi presidencia había invalidado una política esencial de Estado de algunos presidentes de la República, nunca. ¿Por qué entonces no decían que la Corte no era independiente? ¿Por qué no se criticaba que la Corte estuviera perfectamente alineada a los intereses del prianismo? Porque estaban todos del mismo lado. Ante la pregunta de cuál es el estado actual de la justicia, el exministro manifestó que en México sigue habiendo una justicia elitista que privilegia a quienes más tienen frente a los que no tienen, que en materia penal las prisiones están llenas de inocentes sin sentencias, mientras que en materia familiar hay una violencia vicaria en contra de las mujeres muy severa y que no han logrado un pleno acceso a la justicia, por lo que es una agenda pendiente que tienen que cambiar, requiriendo una reforma integral de la justicia federal y local, de las fiscalías, de los métodos alternativos de resolución de controversias, de la justicia familiar, de la justicia cívica y de la justicia penitenciaria. De igual forma, Arturo Saldívar Lelo de la Rea fue cuestionado sobre los jueces que son corruptos, a lo que respondió que cree que hay jueces corruptos y no corruptos. En el Poder Judicial, yo puedo decir que la inmensa mayoría de las personas juzgadoras son honestas, honorables, trabajadoras, pero también hay corrupción. Apuntó que cuando presidió la Corte la combatieron intensamente durante 4 años, pero de que existen jueces corruptos, existen, y es absurdo negarlo. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.